días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en este nuevo ciclo de esta serie de programas que vinimos haciendo el año pasado, 100 años de amor, en donde hacíamos distintas invitaciones a personas dentro de la iglesia, fuera también, y los entrevistábamos. Y era sobre todo sobre nuestra vida en el seminario, la historia del seminario. ¿Cómo estás, Leo? Bien, Joaco, ¿vos cómo estás? Qué bueno volver a encontrarnos para compartir un poco de micrófono. Así es. ¿Y cómo nos vamos a reinventar este año? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué podemos hacer? Ya un poco lo dijimos en el tráiler, que ya salió al aire, y es una serie de podcasts más breves que los del año pasado. Sí. No va a ser tanto entrevista y ver qué sale, porque fue todo el tiempo así el año pasado. Sí. Aunque teníamos armadas algunas preguntas y eso con los invitados, pero y se extendía hasta los 40 y pico minutos algunos programas. Este año son más breves y le vamos a pedir a gente que trate temas específicos y a ustedes también si quieren decir qué temas quieren que tratemos, sobre todo para ver una voz distinta, una voz de la iglesia en las distintas problemáticas del mundo actual. Por eso escuchar voces en medio de los ruidos que a veces nos aturden y llenan la cabeza, nos ayuda a enfocarnos y a dejarnos algún mensaje concreto. Por eso a veces es mejor escuchar menos palabras, pero que digan mucho y nos ayuda y nos nutre un montón. Por eso quisimos hacerlo más breve, para que vos en tu rutina te puedas hacer un espacio de 10, 15, como mucho 20 minutos. Pusimos un tope ahí, un límite de los programas, para que te puedas interesar e informar sobre algún tema. Tampoco le vamos a decir la verdad absoluta ni vamos a abarcar todo. Exacto. Pero va a ser un puntapié como para profundizar. Y nosotros no vamos a hablar tanto este año. No. Porque vamos a dejar que los invitados expresen precisamente su voz, con su voz nos digan algo. Y ya vamos a arrancar de una. Esto no es un programa de Leo y Joaco, sino que tenemos ya desde hoy un invitado especial. Así es, le pedimos al padre Luis Albóniga, vicario general y párroco de Asunción, allá en la diócesis de Mar del Plata, que nos grabe una pequeña reflexión. Justamente estamos dentro de la octava de Pascua, una reflexión sobre la Pascua, sobre el principal misterio de nuestra fe cristiana, donde todo tiene sentido. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice San Pablo. Así es, y por eso él con mucha generosidad accedió y nos preparó un audio muy lindo, muy conciso, que vamos a escuchar ahora mismo, ¿te parece? Ahora mismo vamos a dar arranque a este ciclo en clave pascual, ¿te parece? Dale. La fiesta de la Pascua es una fiesta con gran arraigo en la tradición cultural, sobre todo de Occidente. Una fiesta que vincula la muerte y la vida, como aparece en muchos aspectos culturales y religiosos de todos los tiempos. Ante la vida, el ser humano siempre experimentó una gran fascinación y también un gran misterio, y lo mismo respecto de la muerte, y ha buscado dar solución a este misterio a través de distintas vías. La fiesta de la Pascua conjuga admirablemente estos dos aspectos que son centrales en la existencia humana. Todos tenemos experiencias de la vida y todos sabemos que vamos a morir, y eso genera incertidumbre, fascinación y también miedo. Por eso lo que celebramos en la Pascua toca la realidad existencial más profunda del ser humano. Tiene que ver con nuestro sentido. En un tiempo en el que el suicidio parece crecer en porcentajes estadísticos, en el que abundan experiencias de dolor y de muerte, la Pascua está llamada a ser un centro de irradiación para una nueva significación de la vida y de la muerte humana. En primer lugar, digamos que la Pascua cristiana lo que celebra es la resurrección de Cristo, ¿no? Es decir, Cristo, para salvar a la humanidad, en comunión con el Padre y movido por el Espíritu Santo, Dios Trino, padece, muere y resucita. Esto es lo que condensa el misterio pascual, y podríamos extenderlo todavía a la misión propia del Espíritu Santo, que es el fruto maduro de la Pascua como regalo del Padre y del Hijo. La resurrección de Cristo es una leyenda, es una fantasía, es un mito, es algo que inventaron los apóstoles. En realidad, como lo enseña el Catecismo de la Iglesia, y creo que esto
es actual y acertado para nuestra mentalidad, nuestra búsqueda de razones, es un acontecimiento histórico y trascendente. Estas dos palabras son las dos importantes y significativas. En primer lugar, es un acontecimiento histórico, es decir, la existencia de Cristo, su pasión, muerte y su resurrección son un acontecimiento histórico porque contamos con testigos acreditados que documentan estos acontecimientos, estos hechos. Claro, no disponemos de un video, no disponemos tal vez de la crónica histórica a la que estamos acostumbrados hoy, pero lejos de todo sincretismo, si nosotros nos ubicamos en el tiempo de Jesús, la documentación de la que disponemos es fidedigna, se puede creer. Los apóstoles son testigos y las coordenadas históricas están también acreditadas. Acontecimiento histórico. La segunda palabra, acontecimiento trascendente, es también muy importante porque lo que sucede en la resurrección, sobre todo de Cristo, es algo misterioso, es algo que nos trasciende. No hay una prueba científica de esa resurrección, sí hay un acontecimiento que lo acredita, que es el encuentro con los discípulos. Los discípulos dicen que se encontraron con Él. Al principio, en algunas de las apariciones de Jesús les cuesta reconocerlo porque Él está glorioso, es decir, con eso nos ayuda a entender que el dinamismo de la trascendencia significa que Jesús no solo volvió a la vida, sino que en la resurrección implica un salto cualitativo, es decir, es la entrada en una vida de características de continuidad respecto a la vida anterior, pero de un salto cualitativo, que es lo que llamamos estado glorificado. Esa experiencia que tienen los discípulos es muy fuerte, toca profundamente la sensibilidad y los convierte en testigos de este hecho, acontecimiento histórico y trascendente. No es una leyenda, no es una fantasía, no es un cuento que inventaron los apóstoles y por eso podemos creer. Repito, no con la evidencia de las ciencias empíricas, como tampoco podemos evidenciar científicamente el amor, la amistad y tantas otras realidades de nuestra vida, pero sí con la certeza del testimonio de quienes lo experimentaron. ¿Cuál es el significado que tiene entonces la Pascua? Volviendo a esta tensión entre la vida y la muerte. En primer lugar, sobre la experiencia de lo que se celebra en la Pascua judía, la Pascua es un acontecimiento de liberación, liberador. Para los judíos, la liberación tuvo que ver con una situación de opresión que vivían en Egipto, y esa liberación estuvo comandada, digamos así, directamente por Dios a través de Moisés, que los llevó por el camino del desierto, un camino de conocimiento de ellos mismos, de Dios y de esa relación que tenía que ser fundante de ese grupo humano para que de un grupo de esclavos se convirtieran en un verdadero pueblo. Por lo tanto, la experiencia liberadora no es solamente el haber sido arrancados de la esclavitud para vivir en libertad, sino en el constituirse como pueblo, que implica algo más. Implica no solo vivir juntos, sino tener una identidad, tener un bien en común por el que luchar. Cristo, en este sentido, con su muerte y resurrección, prolonga, plenifica, ahonda esa liberación, porque nos libera del pecado y de la muerte a cada ser humano, y porque nos abre las puertas no solo a ser parte de un nuevo pueblo, sino de una familia, porque en la resurrección nosotros participamos por medio del bautismo, constituyéndonos en hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Por tanto, es la liberación de la soledad, es la liberación del aislamiento, es la liberación del ser errantes y del tener una identidad, una familia, un futuro, un destino. Primer aspecto, entonces, el significado profundo, existencial y espiritual de la Pascua, la liberación, fiesta de liberación. Cuando decimos Cristo ha resucitado, tengo que experimentar que yo he sido liberado, que yo he sido tocado, que estoy siendo transformado. En segundo lugar, la vida y la muerte. Es decir, no tenemos respuestas para la muerte. Es una experiencia misteriosa, dolorosa en muchos casos porque implica la separación, la ruptura de un vínculo físico con aquellos que amamos.
Por otro lado, muchas veces la muerte acontece en situaciones dramáticas de enfermedades terminales y la primera pregunta que nos surge es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Y bueno, a esa situación Dios le pone una respuesta, ¿no? Para aquellos que dicen que Dios es un Dios indiferente del sufrimiento humano, y aquellos que no creen en Dios y ponen el argumento de que si Dios es poderoso y es bueno, entonces ¿por qué existe el sufrimiento y la muerte? ¿No deberían existir? Dios responde en su pasión y en su muerte en cruz. Es decir, Dios no solamente nos tira un concepto para explicar el porqué de la situación de dolor y de muerte, sino que Él mismo asume nuestro dolor y nuestra muerte. Entra en ese océano de tristeza, de dolor y de muerte, y produce lo que podríamos decir así una explosión de amor dentro de esa realidad cuyas ondas expansivas atraviesan toda la historia y te tienen que tocar a vos y nos tienen que tocar a todos. Es decir, la salvación que Cristo produce, ese principio de vida dentro de la muerte, es un principio interior y no una manifestación de una pompa exterior. Preferiríamos un despliegue de cohetes y de fuegos artificiales, pero en realidad esta transformación fruto del amor que lleva a la muerte en convertirse en vida es mucho más poderosa, íntima y transformadora. Una cosa importante en este paso de la muerte a la vida, que es la Pascua de Cristo, es que lo que nos salva no es solo el sufrimiento de Cristo. Es verdad que por su sufrimiento y por sus heridas hemos sido salvadas, pero ¿por qué? Porque ese sufrimiento y esas heridas, esa entrega ha sido por amor. Lo que salva es el amor. Ese es el principio de vida que Dios pone a partir de la resurrección de Cristo. Y ese es el principio de vida que nosotros tenemos que acoger, recibir y fortalecer en nosotros en cada Pascua. Es decir, el amor une. El amor nos une con Dios. El amor une y reconcilia con los demás. El amor armoniza a nosotros mismos en nuestra fragmentariedad, en nuestra división interior. Por lo tanto, la celebración de la Pascua, resumiendo, acontecimiento histórico y trascendente, es una gran explosión de amor que produce la victoria de la vida sobre la muerte y que tiene un efecto liberador y transformador para todo ser humano que se abra a él. Una muy feliz Pascua. Impecable. Clarita, ¿no? La verdad que sí, muy muy bueno. Un lenguaje muy claro. Y me comentabas que... Sí, un poco lo que me quedaba resonando de todo esto es cómo Luis pudo hacer un recorrido un poco histórico al principio. Después habló de la Pascua judía y de la Pascua cristiana como la respuesta de Dios al misterio del dolor y de la muerte, no con una idea o una palabra o un concepto, sino desde el asumir nuestro dolor y la muerte misma para de algún modo destruirlo desde adentro. Eso me pareció fundamental. Tal cual, y que el sufrimiento no tiene valor en sí mismo, sino si es por amor. En ese sentido, Jesús murió por nosotros. Y también el sentido trascendente, que por eso todas las Semanas Santas no es que recordamos algo histórico que pasó. Se vuelve a ser efectiva la Pascua de Jesús, que todo el tiempo está muriendo y resucitando trascendentalmente, o sea, en la eternidad, ¿no? Sí. En la ausencia del tiempo. Entonces, cada uno puede tener experiencia de Pascua en su vida, un paso, una renovación de los esquemas, de las culpas, de los dolores, de los proyectos que uno puede tener. Todos tenemos experiencia de Pascua en nuestra vida. Ahí se lo debemos a Jesús principalmente, ese principio de vida de adentro. Muy, muy clarito. Así que nos quedan 7 semanas de Pascua para celebrar y para disfrutar y también rezar. Ojalá que este material les pueda ayudar a reflexionar y también a tener presente la Pascua en la vida de cada uno. Muy bien. Por último, queremos agradecer, ¿no?, a nuestro gran editor que va a estar detrás de todo esto en todo el año, que editó el tráiler y va a editar todos los programas, las cortinas, ¿no? Mariano Díaz. Nuestro amigo Marian, que va a ser el tercer... la tercera pata de una mesa, que es de 3 patas. La cuarta pata sería el invitado, en realidad. Ahí va. Muy bien. Ahí ponemos la cuarta de la mesa. Muy bien, y va a ser cada 15 días, ¿no? Entonces no. Así es, cada 15 días tenemos una emisión. Una nueva voz en el ruido.
Bueno, gracias, Leo. Gracias, Jorge. Estamos viendo. trouble.